Pero bueno, no es ese el punto. El asunto aquí cuál es, que al final, si nos ponemos a analizar el Líbano, a ver, por cierto, vamos a ver. En la campaña de 2006, la guerra que se produjo, que podemos decir que ganó, entre comillas, rechazó el ataque, ¿no?, de las fuerzas mecanizadas de Israel. Y el punto aquí es este. Vale. Aquí tenemos... Ahí está. Bueno, esto es una cosa aproximada, pero quiero que os fijéis en la defensa de Hezbollah. Es decir, la defensa de Hezbollah del sur del Líbano básicamente empezaba por un primer cordón defensivo. Que esto lo tienen que defender los batallones de Hezbollah, como no puede ser de otra manera. Entonces quiero que os fijéis más o menos, este es el primer cordón, ¿vale? Vale, ahí se ve bien. Por tanto, lo primero lo que se van a tener que enfrentar desde el minuto uno los israelíes es con esto. Y luego, a medida que fueran avanzando operaciones, ¿qué sucedería? Sucedería que realmente lo que van a hacer las tropas de Hezbollah es, vamos a plantearlo de esta manera, asignar pasillos. O eso me parece a mí lógico que hagan. Es decir, más que intentar mantener un frente, digamos que cada batallón va a encargarse de una serie de zonas. Entonces cada batallón va a tener la misión de defender su pasillo. Y a medida que los israelíes fueran penetrando, pues se les iría teniendo emboscadas, ¿no? En azul los israelíes van penetrando en una dirección, en otra, se meten a un pasillo, pasan a otro. Y la idea, ¿cuál sería, yo creo, de Hezbollah? Intentar que esos batallones vayan organizando, pues a su paso, una emboscada, otra emboscada, y así sucesivamente, ¿no? Evitando presentar, yo creo, imagino, un frente lineal. Pero bueno, en todo caso, esto nos da una idea aproximada de los planes defensivos que aparentemente tiene Hezbollah. Porque se supone que si Israel vuelve a actuar, lo que va a intentar no es ir a Beirut. Se supone que lo que va a intentar es capturar el sur del Líbano, ¿no? Por ejemplo, en este mapa podemos observar ese territorio marcado en blanco, perdonad que me pico un poco la nariz, pues es más o menos el territorio, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, pues ahora lo vais a ver. Vamos a ello. Esta es más o menos la disposición teórica, defensiva que tendría Hezbollah. Como veis, aquí se presenta de manera lineal, pero no sería lineal. ¿Qué pasa si tú atacas? Hombre, hay varios sectores, ¿no? Uno está junto a la costa, que esto lo que permite es desplegar unidades anfibias, y eso siempre es interesante. Y hacer inserciones de fuerzas especiales que van a ser muy difíciles de detectar para Hezbollah, ¿no? El otro punto, ¿cuál es? Como veis, este es un territorio, digamos, como con mucha montaña, ¿no? No es montañoso en un sentido estricto, pero bueno, es una zona llena de valles, colinas. No me gusta la palabra montaña porque suena montañoso, porque suena algo más grande, pero de alguna manera sería como hilly en inglés, ¿no? Como colinoso, lleno de colinas, una cosa así, escarpado, si se quiere. Pues esto sería un tanto escarpado. Por aquí es por donde tendrían que avanzar los israelíes, ¿no? Como veis, está lleno de valles, a lo largo de los que encontramos pues los cauces secos, los wadis, los distintos caminos y rutas, pero como veis muchas de estas zonas son muy aptas para la emboscada, muy negativas para el movimiento mecanizado. Fijaros, por ejemplo, todo este sector, el valle de Zerkini y todo eso. Entonces, ¿esto por qué es importante? ¿Por qué os lo presento así? Porque quiero que os deis cuenta de lo difícil que sería atacar en algunas de estas zonas, ¿no? Otras zonas pues están llenas al final de pueblecitos, ¿no? De territorios poblados, como podéis observar. Bin Jebel yo creo que sería el más importante de... Por lo menos del sector central, Bin Jebel es el más relevante de todos. Y ya veis que son pueblos también, digamos, ubicados sobre lomas, no son llanos, por así decirlo. Por tanto, hay muchas cotas alrededor que debes controlar para poder imponerte en una batalla. Entonces, yo de aquí, si los si realmente los israelíes pretenden atacar, lo que entiendo que harán
Vamos a volver a este otro mapa. Sería intentar establecer un colchón fronterizo. Es decir, yo no esperaría en principio. Hay muchas opciones, ¿no? Pero digamos, la más probable de entrada, digamos, es que los israelíes busquen establecer, por así decirlo, un colchón de unos 10 kilómetros. Vamos a dibujarlo en morado, por ejemplo. Entonces digamos que los israelíes... Voy a buscar un color más... O verde, venga, verde. Un verde así brilloso. Entonces lo que buscan es establecer una zona colchón efectiva que proteja el norte de Israel y que permita dificultar las operaciones de Hezbollah, por así decirlo, ¿no? Salvando de paso la cara política a Netanyahu. Es decir, sería conquistar básicamente este territorio aproximadamente, en una profundidad de 10 kilómetros. No una ofensiva mucho más allá, ni una ofensiva por Tiro o Sidón, nada de eso. Simplemente el objetivo sería este, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la clave de la defensa de Hezbollah? La clave de la defensa de Hezbollah son dos brigadas. Son sus dos brigadas de fuerzas especiales. Una, la Quwat al-Jalil Wahadat. Esta de aquí, ¿vale? Que depende de la brigada, perdón, de la división Badr. La división Badr es la que agrupa los lanzacohetes, los drones, agrupa una serie de elementos especiales, la defensa antiaérea con misiles antiaéreos, todo muy secreto, todo muy poco utilizado en general, ¿no? Entonces, esta sería la unidad, yo creo, clave, porque esta es una brigada ofensiva. ¿Eso qué significa? Que es una unidad diseñada para atacar el interior de Israel. Y en caso de conflicto con Israel, va a tener dos funciones posibles. Una, o entrar en territorio israelí atacándolo. Dos, contraatacar. Es decir, no son como esa brigada, no es como estos batallones, digamos, dispuestos a lo largo de la frontera. Estos batallones están para hacer emboscadas, hacer defensa, mantener el territorio. Ahora, esta brigada de fuerzas especiales tiene la misión de contraatacar, ¿vale? Es decir, es la reserva de maniobra clave en todo este sector. Y además, si el alto mando quisiera reforzarles, hay otra segunda unidad disponible. ¿Cuál es esa otra unidad disponible? Esta de aquí. La unidad 125. Se supone que de tamaño brigada. Los Radwan. ¿Los Radwan dónde están desplegados? En Siria. Los Radwan se usaron en la guerra de Siria para apoyar al régimen de Assad y es una fuerza de élite. Además, es la única fuerza de Hezbollah que se ha bregado en operaciones ofensivas de verdad contra los rebeldes sirios. Ha adquirido 4 años de mucha experiencia de combate urbano en Alepo, de combate en Al-Qusair, en un montón de localidades. Y además tiene asignada la brigada Al-Qayyim. Esta unidad es una unidad logística. ¿Por qué tiene asignada una unidad logística tan potente? Los Radwan, porque la idea es que tengan mucha movilidad estratégica. Es decir, si los batallones estos son estáticos, con gente de la zona y todo esto, y no necesitan mucho apoyo logístico, los Radwan que se mueven de Siria hasta Líbano o donde haga falta, pues necesitan mucho más apoyo logístico y mucha más capacidad. Entonces, esta es la segunda brigada ofensiva que tiene a su disposición Hezbollah. Por tanto, es los Radwan situados en Siria que se pueden desplazar al Líbano y luego esta otra unidad, que son los Quwat al-Jalil de la división Badr. Por tanto, esas dos fuerzas serían las encargadas de contraatacar. Entonces, ¿cuál es aquí la clave? El escenario que me propondría es el siguiente. Manteniendo un esquema aproximadamente similar de defensa al que tenía Hezbollah, con muchas variaciones y tal, pero al final de lo que se trata es de que Israel tiene que evitar que Hezbollah mueva sus dos brigadas ofensivas. ¿Y qué es lo suyo? Lo suyo es ordenarle a la Fuerza Aérea Israelí, que para eso está, que te prepare una zona de exclusión aérea y de interceptación. Vamos a poner una cosa así. Entonces, en esta zona que os marco en azul, la Fuerza Aérea tiene que detectar cualquier convoy, cualquier movimiento, tiene la misión de evitar que lleguen refuerzos. Mientras tanto, el ejército de tierra, con todo el apoyo aéreo del mundo israelí, ¿qué tiene que hacer? Vamos a pintarlo en verde. Pues tiene que ir penetrando,
muy profundamente, luego maniobrando para ir conquistando los distintos sectores con el mínimo número de bajas. Bueno, podemos dibujar flechas de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, la idea sería que la Fuerza Aérea aísle el campo de batalla en la medida de lo posible y que esas dos brigadas de fuerzas especiales no sean capaces de llegar como refuerzos a apoyar la defensa. Porque esas dos brigadas tienen un número elevado de efectivos, son relativamente profesionales y están bien adiestradas. Por eso yo creo que el plan israelí pasa por ahí. O uno de los escenarios es que pase por ahí. Porque además, al establecer ese colchón, se quitarían mucha de la artillería que dispara sobre el norte de Israel, Hezbollah. Y el segundo factor, que este os va a gustar, yo creo. Vale. Os estoy leyendo. Vale. Luego el otro punto, ¿cuál es? Si hacemos el análisis de los distintos factores, aquí hay una clave que no se nos puede escapar. ¿Y esa clave cuál es? El origen étnico de la población. Y ahora os voy a enseñar a qué me refiero. Vale. Que no encuentro aquí. No. A ver, vamos a ver. Sí. Pero vamos a ver. Me lo habré dejado en el otro. Vale, da igual. Esto lo tengo que encontrar por narices. Dadme un segundo. Os quiero enseñar porque una de las claves, ¿cuál es? Los cristianos. Es decir, en la frontera junto a Israel hay un montón de cristianos. Entonces, esto lo voy a encontrar. Vamos a ver. Vamos a ver. No, vale, esto no es. Esto no es. Venga, venga, funciona. Con todo, esto es. Me he pegado un trabajo para ver dónde hay iglesias y dónde hay mezquitas en muchísimas poblaciones del sur del Líbano. Donde hay mezquita no hay iglesia y donde hay iglesia no hay mezquita, con lo que ya puedo saber si la población es cristiana o musulmana. Los cristianos del sur del Líbano tienen una relación tensa con Hezbollah. ¿Eso qué significa? Que en principio no es que vayan a ayudar a Israel, pero van a ser neutrales y no van a permitirle a Hezbollah que opere libremente. ¿Qué significa eso? Bin Jebel es la localidad clave para Hezbollah. Esta es la localidad clave, ¿vale? Y el flanco de Bin Jebel está rodeado de localidades cristianas, básicamente. Es decir, aquí tenemos un flanco que es cristiano, básicamente. Y al otro lado de la frontera, si nos fuéramos a las zonas israelíes, lo que veríamos es que también son cristianos. No solo judíos, hay cristianos. Es decir, que estas localidades cristianas del Líbano y estas tienen a gente en común y por tanto la oportunidad de meter agentes dentro. Por tanto, Israel antes de la operación en las zonas cristianas puede meter agentes. Los cristianos tienen miedo de que se les acuse de colaboracionistas, obviamente, pero es verdad que muchos darían la bienvenida a una ocupación israelí, si tiene visos de ser permanente. Por tanto, ese es el punto, que tienes el flanco cristiano alrededor de Bin Jebel. Y luego tienes esta otra zona. Esta otra zona, al otro lado de Bin Jebel, está casi desierta. Como veis, aquí prácticamente no hay población. ¿Por qué no hay población? Porque obviamente aquí hay muy pocos cultivos. Si os fijáis, es un pedregal con muy pocas y probablemente malas tierras de cultivo y por eso alrededor tampoco se han asentado nunca pueblos. Por eso toda esta zona está más o menos, es un erial. Aquí no vive nadie. Es decir, que es una zona, encima no hay vegetación espesa. Es decir, es una zona muy apta para el avance israelí. ¿Por dónde va a atacar Israel? Pues, ¿qué han hecho en Gaza los israelíes? ¿Por qué no han empleado más que tanques y tanques y tanques? Pues porque al final vas muy protegido y evitas bajas. Pierdes material, es predecible por dónde vas a atacar, pero cuando sufres un impacto hay menos bajas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea, yo creo? Hombre, por Zabkine, por todo este corredor que os he enseñado al principio del vídeo, pues es difícil, ¿no? Intentar atacar. Toda esta zona, pues tiene una orografía complicada, son muchos
muchas hondonadas, muchos valles aptos para la emboscada, mover por aquí tanques es mucho más complicado. Entonces yo me figuro que lo más inicialmente sencillo para Israel es rodear Vinjeve y toda esta zona a partir de la zona árida en un flanco y de la zona cristiana en el otro. ¿Sería todo esto viable? Hombre, yo creo, aquí lo veis, bueno, la zona cristiana que no os lo estaba enseñando y la zona árida. Entonces, ¿sería esto viable? Yo creo que sí es viable. Llevaría tiempo y sobre todo dependería mucho de la capacidad de la fuerza israelí para evitar que se infiltren en todo este territorio que veis en el mapa las fuerzas. Es decir, que de alguna manera al final los refuerzos, esas brigadas ofensivas que lleguen desde el norte y que son la reserva más importante, al final, ¿qué haría Hezbollah? Pues Hezbollah te va mandando fuerzas desde el norte, ¿no? Para reforzar y contraatacar. Si esas fuerzas llegan intactas, te dan un problema muy serio, porque vienen bien equipadas, con gente que sabe lo que hace, y refuerzan a las unidades de la zona que de por sí no son tontería. Entonces aquí la clave, ¿cuál sería? Que la fuerza aérea israelí previamente los intercepte en todas estas zonas. Problema, es una extensión muy grande, es probable que haya túneles, y si estas fuerzas llegan, pues te pueden infligir bajas. En conclusión, yo creo que es una operación de alto riesgo, susceptible de sufrir un número de bajas elevado, pero que también puede tener éxito. Entonces la incertidumbre en realidad es máxima, muy elevada. Aunque en última instancia yo creo que Israel, viendo su historial de operaciones, pues puede efectuarla con un número significativo de bajas, pero asumible de bajas al fin y al cabo. Esa es mi perspectiva. Muchas gracias a Chernobyl por esa donación. Goida para ti. ¿Tienen munición suficiente para realizar esto? Sí, en principio sí.